Si algo trajo la batalla contra Cell Buzzer fue muchas intrigas, y la más grande de ellas era pensar por qué Goku había sobrevivido al colosal Super Saiyajin 10 si se supone que su destino era irreversible. La respuesta a eso sería compleja y estaría muchísimo más allá de todo reino terrenal, allá en un lugar donde existían seres primigenios, responsables de moldear la existencia tal cual como la conocemos. Pero si eran tan importantes y poderosos, ¿qué querrían o qué necesitaban de un simple mortal como Goku? Pues esto sería simple y a la vez complejo. Allá en el génesis mismo del multiverso dimensional se encontraría un ser con un poder completamente inalcanzable, quienes ni siquiera los dioses tendrían la potestad de eliminar. Esta responsabilidad pasaría a manos de Goku, por lo que veamos cómo le fue. Han pasado algunos meses luego de la increíble hazaña conseguida por Goku, logrando derrotar a la peor pesadilla multiversal que la existencia haya visto. Milagrosamente todo salió bien, pero aunque aparentemente todo era pacífico, el legado de Cell Buzzer había quedado bien arraigado en la mente de los guerreros ahora protectores del universo. Un ser tan abominable como ese daba a entender que quizá el multiverso dimensional era un lugar más vulnerable de lo que creían. Sin embargo, ahora se contaba con la ayuda de un ser como Goku, que contra todo pronóstico había sobrevivido aún conteniendo el poder prohibido del Super Saiyajin 10. En esta ocasión, aunque el villano había sido derrotado, un ambiente muy tenso quedó impregnado por todo lugar donde esos dos lucharon. Tanto en Masama, Kaiosama y los Kaiosins en conjunto pedirían el comunicarse con Goku, siendo la única vez que estas deidades congeniaran en un mismo propósito. El motivo era obvio, y se trataba de comprender cómo había logrado sobrevivir ese sujeto a un poder que se supone es extintivo. Estos lograrían apersonarse ante Goku, lo cual en esta ocasión sería distinto. Al notar su presencia, ya no parecía ser el mismo de antes. Meses atrás, justo luego de la derrota de Cell Buzzer, Goku había notado en sí mismo una sensación distinta. Algo que no era natural y que lo hacía ahora un ser diferente. En esos momentos, Vegeta notaría que aunque Goku había vuelto a su estado base, su energía se sentía distinta. Era oscura, densa y extremadamente transgresora. Este le preguntaría de Goku si se encontraba bien, a lo que Goku sin mostrar reacción solo se marcharía usando la teletransportación. Pasó el tiempo, y aunque la energía de Goku era muy densa, nadie podría ubicarlo donde quiera que estuviera. No obstante, de momento nadie le tomaría importancia debido a que lo atribuirían a la emoción de querer aprender a dominar ese nuevo y colosal poder que había obtenido. Todos menos Vegeta, quien en este caso sí tendría una especie de mal presentimiento. Ese monstruo gigantesco en el que Kakaroto se había transformado, fuese él o no, era un ser maligno. Si Kakaroto volvía a traer con dicha energía a otro Evil Goku con ese poder, era más que seguro que no habría salvación alguna. Volviendo al inicio, las deidades habrían encontrado la ubicación de Goku, apersonándose ante él, notando esta vez una presencia oscura pero cálida al mismo tiempo. Sin embargo, estos seguramente ya sabrían el por qué Goku se comportaba así. Goku con un tono muy frío les diría que no estaba para responder preguntas, y que mejor se alejaran. Kaiosama entendería, y diría que era obvio que pasara por un momento de duelo posterior a lo que había pasado. El poder prohibido es un poder proveniente del mismo infierno. Un poder que causa un tormento increíble a cambio de un poder sin límite. Goku había sido extremadamente afortunado al haber sobrevivido, dado que era quizá el primero en dominarlo. Goku sin emoción alguna, preguntaría en ese caso cuál era el destino de quien obtuviese dicho poder. El supremo anciano respondería que antes pensaba que el castigo irremediable era la extinción. Es decir, dejar de existir en toda esencia y ser nada. Sin embargo, con Goku había sido distinto. Goku en ese caso diría que entonces en ese punto no sabía qué venía luego de sobrevivir a dicho poder. En Masama diría que fuese como fuera, no era momento de lamentos, él sabía perfectamente lo que le pasaría si usaba ese poder maldito. Y aun contó con la fortuna de sobrevivir, ahora no era momento de arrepentimientos. Estas palabras molestarían un tanto a Goku, pero este no se las tomaría muy a pecho. Aún así, respondería algo que dejaría helados a todos. En la Tierra, todos vivirían su período de paz, sabiendo lo que había costado el conseguirla. No obstante, Cell Buzzer y el terror que éste les había provocado serían la razón definitiva para que estos buscaran el hacerse más fuertes constantemente. Entre todos ellos, Vegeta era el más tranquilo, puesto que al haber conocido el máximo poder del Super Saiyajin 9, no tenía idea de cómo superar algo así, y menos aún el cómo llegar a algo como lo que Kakaroto había conseguido.
Volviendo con Goku, este les comentaría a todos que no tenían ni idea del tormento que se sentía el usar el poder prohibido. No había transformación, estado o nivelación de infierno que se le asemejara a eso. El Super Saiyajin 10 era simplemente algo que nadie debería tan siquiera conocer. No obstante, él no lo decía por él mismo, sino por lo que significaba para la existencia. Desde ese momento que consiguió transformarse, su percepción de la realidad era otra. Constantemente sentía peligros por doquier. Seres sedientos de destrucción que constantemente buscaban el entrar a su realidad. No sabían muy bien cómo, pero con el Super Saiyajin 10 quizá habrían abierto una puerta que haría que Cellbuzzer sonara como una mejor opción. Esto dejaría atónitos a los dioses, quienes preguntaría a qué se refería realmente con puertas que no debería abrirse. Goku diría que al entrar a un nivel tan incomprensible en poder, la capacidad de percibir energías era otra. Podía sentir poderes dentro y fuera de su dimensión, por lo que posiblemente con esa percepción ahora sí comprendía el propósito de Cellbuzzer. Todos preguntarían a qué se refería con eso, así Goku preguntándoles si no les parecía extraño que el objetivo de esa fusión se sobredimensionara tanto. En principio estos solo querían eliminarlo a él, pero antes del Super Saiyajin 10, este había comentado que iría en busca de algo llamado el núcleo celeste. Algo que le daría un poder absoluto y sin ningún razonamiento. Solo el poder absoluto y nada más. Ahora entendía que aunque sonaba confiado en su inmenso poder, aun con todas sus transformaciones, Cellbuzzer en el fondo ocultaba su constante terror al percibir los poderes que ahora Goku también podía sentir. El supremo anciano preguntaría si estaba insinuando que Cellbuzzer se sentía como una presa dentro de una jaula de depredadores, a lo que Goku respondería afirmativamente. Estos le preguntarían a Goku si entonces el Super Saiyajin 10 los había llamado, a lo que Goku diría que no. El Super Saiyajin 10 solo le había permitido el tener conocimiento de su existencia. Esas bestias apocalípticas ya se encontraban en camino a destruir todo quizá desde comienzos de la misma existencia. Esto a Kaiosama le parecería curioso, preguntando el por qué ahora. Porque justo en su era y justo en su actualidad todo esto estaba sucediendo. Goku respondería que no era casualidad. El cómo había cambiado el rumbo de la historia en los últimos años es la prueba de ello. La aparición de demonios antiguos, la liberación de sellos, la apertura de las dimensiones más peligrosas y de los infiernos también, son consecuencia de que todo está a punto de terminar. La realidad se estaba colapsando por la llegada de esos seres, y el inminente Armagedón estaba por llegar irremediablemente. Goku explicaría que el Armagedón, o por lo menos lo que él catalogaba así, era la llegada de estos seres increíblemente poderosos los cuales venían a destruir la existencia misma. No tenían un motivo, alguna razón o deber, sino simplemente un hambre de destrucción masiva. Los dioses no podrían creerlo, debido a que básicamente era un augurio de muerte irremediable. Sin embargo, aunque daba el Super Saiyajin 10, se supone que eso podría ayudarlos. El ritual podría hacerse de nuevo sabiendo que Goku sobreviviría a él, y de esa forma poder hacer frente a esa amenaza. Después de todo, Cellbuzzer era muy inferior a él. Seguramente con eso bastaría. Goku sin vacilar les diría que el Super Saiyajin 10 es una transformación increíblemente peligrosa. Aún no sabían qué causaba el usarla. El si actuaba de forma negativa o el si realmente podría durar más de un simple minuto. Era algo que no podían tomarse a la ligera. Todos preguntarían en ese caso qué sugería, a lo que Goku respondería que nada. De momento, esto es algo fuera de la comprensión de un mortal. Cuando llegara el momento, él mismo se encargaría. Nadie entendería de qué hablaba, a lo que Goku diría que mejor se fueran ya que necesitaba él seguir pensando una respuesta. En la Tierra, todos entrenando se darían cuenta de lo increíblemente complejo que era el superar el Super Saiyajin 6. Habían estado entrenando meses, y aún no habían conseguido nada. Ni un solo avance. Quizá seguir el camino de Goku y Vegeta no era lo correcto. Quizá cada uno tenía que buscar un camino distinto. Pasaría un año y aún no había señales de Goku. Sin embargo, algo extraño estaría pasando. Goku, perdido en algún lugar del universo, sentiría una especie de alteración de ki que no era de dicho lugar. Este, usando su teletransportación mejorada, se apersonaría ante dicha anomalía, encontrándose con un ser extraño el cual aparentemente ya sabría que Goku iría de dónde estaba. Ese extraño ser se presentaría como un mensajero. Alguien que venía de un lugar lejano, con la finalidad de encontrarlo.
Goku en un tono muy serio le preguntaría de quién se trataba, puesto que claramente no era de dicha dimensión. El mensajero en ese caso le respondería que con todo lo que ahora tenía que saber, el nombre de un simple mensajero sería irrelevante. Mejor que lo siguiera, y de esa forma obtendría respuestas. El mensajero diría que si era quien decía ser, encontraría fácilmente el lugar hacia donde ir. Este desaparecería dejando a Goku desconcertado. Pero pensando en lo que le había dicho, Goku se daría cuenta que poseía una nueva y mejorada teletransportación. Sin embargo, debía usar muchísima energía para llevarla a cabo. Este intentaría llegar al Super Saiyajin 6 para usarla, pero se percataría de algo extraño. Parecía que ya no podía usar esa transformación. No solo eso, sino que el Super Saiyajin 7 y 8 tampoco. Ni el ki de los dioses antiguos, ni la energía negativa del sello de Irina ni el ki híbrido del Super Saiyajin 8 parecían funcionar. Algo no estaba bien. No obstante, sí que podría usar el poder de Zaiko, o por lo menos lo que le quedaba de él. El poder de su hijo era inmenso, pero era agotable, por lo que si no hacía suya la transformación, tarde o temprano también se quedaría sin el Super Saiyajin 9. Expulsando una cantidad absurda de poder, el mando del universo comenzaría a agrietarse. Todos en el universo sentirían la presión inmensa del Super Saiyajin 9, haciendo que Goku se apresurara. Eso no era el mundo vacío en donde no había nada. Aquí el universo sufriría consecuencias si no se apresuraba. Con el Super Saiyajin 9, Goku usaría su teletransportación potenciada, siguiendo el rastro de ese sujeto. Un estallido de luz increíblemente destructivo aparecería, como rastro de que Goku había usado su técnica. El viaje sería largo incluso con la teletransportación, lo cual sorprendería de Goku debido a que normalmente el ir de un lugar a otro con esa técnica tomaba solo un instante. Más aún siendo potenciada. Si dudas, ese lugar era muy lejano. Dicho mensajero diría que ahora sí se había asegurado que era el guerrero de quien había escuchado. Presentándose con el nombre de Prince Lang. Goku le preguntaría qué era ese lugar y qué era lo que quería. A lo que Prince Lang le diría que solo era un mandato de sus superiores. Ahora, él sabía la verdad y eso era algo a tomar en cuenta. Goku querría saber qué verdad era esa, pero en un parpadeo Prince Lang lo llevaría a un enorme palacio. En dicho lugar, yacían quienes lo habían mandado a buscar. Goku no entendería nada, pero se apersonaría ante dichos sujetos. Estos sin mucha dilación le diría de Goku todo sobre su vida, para que éste tuviera presente que lo conocían. Sin embargo, querían saber por qué motivo había optado profanar su existencia manchando su alma con el poder prohibido. Goku explicaría la situación, mencionando que el multiverso estaba en peligro. Si no hubiese sido esa la única opción, ni siquiera lo habría intentado. Estos seres celestiales, dirían que lo que había hecho era algo imperdonable. Había usado un poder prohibido para cambiar el flujo natural de las cosas. Goku enfurecido, diría que fue para derrotar a la verdadera amenaza. Algo a lo que los dioses no les gustaría escuchar, puesto que a lo que él llamaba amenaza, era lo que el multiverso había elegido para regularse de tantas dimensiones abandonadas y marchitas. Goku nuevamente les reprocharía que no tenían ni idea de lo que hablaban, debido a que no conocían a esos sujetos, cosa que él sí. Hartos de lo que para ellos eran blasfemias, estos harían aparecer cadenas que aprisionarían a Goku. Estos, quienes se catalogarían como dioses celestes, dirían que era suficiente. Ellos lo habían traído para conocer la verdad y darle una última oportunidad. De negarse, sería ejecutado. Goku preguntaría a qué oportunidad se refería. A lo que los dioses celestes dirían que debía probar su valía. Hace mucho, también había un prisionero quien se había ganado la ejecución. Ahora con él son dos. Por lo que solo uno puede ganarse el ser purificado. Purificar sería otro concepto desconocido, pero los dioses lo explicarían como una extinción tardía. Lo que él llamó suerte al sobrevivir al poder prohibido, eran en realidad ellos mismos quienes habían retardado su maldición. Si rechazaba su última oportunidad, entonces se extinguiría debido a que su alma ya estaba manchada. Goku comprendería, y preguntaría qué era esa oportunidad. Así los dioses respondiendo que sería una nueva pelea. Lo principal a saber era contra qué o quién, a lo que los dioses responderían que era contra alguien a quienes ellos llaman Raikon. Raikon era una especie de anomalía, la cual desarrolló un poder incomprensible. Algo de tal magnitud, que tuvo que ser sellado. Era algo que incluso para un dios celeste resultaba difícil de controlar. Pero debían mantenerlo cautivo ya que su poder era extremadamente peligroso.
Goku preguntaría en ese caso el por qué no lo eliminaban, a lo que los dioses responderían que era algo imperdonable borrar un alma. Sería más responsable el purificar la suya para que no desapareciera, que el extinguir dos de ellas. Pero para poder purificar su alma, debía eliminar a la otra anomalía. Ya estando la decisión tomada, Goku entendería que quizá pelear contra alguien en sus condiciones sería injusto. El guerrero del cual hablaban esos seres seguramente era increíblemente poderoso, pero para lo que él había vivido quizá le daba una ventaja. Goku sería llevado a un lugar enorme y desierto, el cual poseía un suelo muy brillante. Primsland, quien lo había estado custodiando, le diría que no se preocupara por nada. El suelo y todo su alrededor estaba formado de un material genuinamente indestructible. Algo que nadie jamás podría romper. Esto se hacía más que nada para que no se hiciera un desastre a la hora de batallar. Goku, obviamente intrigado, le preguntaría a Primsland si sabía quién era ese ser llamado Raikon con el que se supone pelearía. Así Primsland respondiendo que se trataba de un guerrero inigualable el cual fue una anomalía espacio-tiempo creada a base de la desaparición de un alma en el pasado. Goku diría que él comprendía sobre el equilibrio existencial del multiverso, pero le causaría intriga saber si realmente la desaparición de un alma es tan peligrosa. Primsland le diría que por ello lo habían traído. Un simple mortal no puede pisar el reino celeste así de la nada. Goku, aun teniendo constancia de reinos más allá de los mortales, no entendería el reino celeste, ya que solo sabía sobre el reino de los demonios antiguos. Esto sorprendería mucho a Primsland, el cual le preguntaría de dónde conocía ese reino, a lo que Goku respondería diciendo que una vieja amiga se lo había comentado. Llegando al centro de ese enorme lugar, Goku diría que ya estaba listo, así que le trajeran a su rival. Los celestiales en este caso dirían que no era tan fácil, debido a que ese guerrero era un ser sumamente salvaje y destructivo. No obstante, Raikon era como le llamaban en su era. En realidad su nombre real era Demiyari. Al otro lado de dicho reino, una legión de celestiales tratarían de apaciguar a Demiyari, quien se rehusaría a pelear debido a que no querría ser un mono de circo para ellos. Estos le comentarían que el pelear y vencer a ese sujeto sería su boleto de libertad, así que mejor que lo pensara bien. Demiyari lo pensaría, pero este creería que serían solo patrañas. Quizás solo eran mentiras para llevarlo a un lugar donde finalmente lo desaparecerían. Al final, todo parecería complicarse, hasta que alguien diría que los celestiales no tenían por qué mentirle. Él tenía su palabra de que si derrotaba a ese Saiyajin se ganaría su libertad. Algo llamaría poderosamente la atención de Demiyari, siendo que alguien había comentado la palabra Saiyajin. Los celestiales reafirmarían esto, diciendo que efectivamente, el guerrero que tenía que enfrentar era un Saiyajin. Esto a Demiyari le causaría cierta cólera, aceptando de una vez por todas el pelear contra sea quien sea que fuera ese sujeto. Volviendo a donde estaba Goku, fuertes trompetas se escucharían causando júbilo en todos los presentes. Aparentemente el plan de la batalla por la salvación sería un hecho, por lo que seguramente sería una batalla sin precedentes. Goku preguntaría el por qué tanto ruido, a lo que Primsland respondería que eso significaba que la hora había llegado, y que su rival venía en camino. Goku, a pesar de todo lo que estaba en juego, se sentiría como siempre un tanto emocionado, pero la mueca de su sonrisa, poco a poco se iría tornando en una impresión de asombro dado que un poder colosal se acercaba lentamente. No solo eso, sino que a lo lejos se veía una legión de celestiales trayendo a alguien encadenado. Sin dudas ese era el ser al que llamaban Demiyari. Ya en el mundo mortal, todos seguirían un tanto desconcertados por la precipitada desaparición de Goku. Ese estallido de poder era inconfundiblemente de su teletransportación, y ya era más que obvio que seguramente algo malo venía. Por ello, todos estarían atentos a lo que pasaba. Entre ellos, alguien que tenía en mente una idea brillante e innovadora que quizás serviría como otro camino para obtener un poder increíble. Por su parte Vegeta, miraría fijamente al cielo preguntándose qué era lo que venía. Algo no le daba buena espina. Frente a frente, dos seres increíblemente poderosos se verían siendo estos Goku y al sujeto al que llamaban Demiyari. Al acercarse, Goku notaría que dicho ser se veía aparentemente normal. No era un monstruo o un tipo de existencia extraña. De hecho, se parecía bastante a un humano. Este intentaría preguntarle a Demiyari de dónde provenía, pero este lo interrumpiría en seco diciendo que no abriera la boca si él no se lo ordenaba. Él solo estaba allí para eliminarlo rápidamente y ser libre. Solo tenía una pregunta, ¿de verdad era Saiyajin?
Goku, algo desconcertado, diría que sí, preguntando cómo lo sabía. De Miyari le recalcaría que no hablara si no se lo ordenaba, cosa que Goku en ese caso negaría. De Miyari le preguntaría si de verdad no tenía idea de con quién hablaba, cosa que Goku respondería diciendo que hablaba con un rival. Un ser con quien pelearía para poder salvarse. De Miyari sonreiría macabramente, diciendo que se equivocaba. No sería una pelea, sino una masacre. Primsland, quien sería el encargado de dar inicio a la batalla, le diría de Goku que no se confiara, debido a que de Miyari tenía razón, no sabía con quién peleaba. De Miyari por su parte, le diría a Primsland que el siguiente luego de ser libre sería él, así que mejor que no se pusiera tan cómodo. Primsland, sin decir palabra, solo daría comienzo a la pelea. Todo se quedaría en un intenso silencio acompañado de una inquietante calma. De Miyari notaría que ese guerrero extrañamente no sentía miedo hacia él, lo cual le recalcaba que no tenía ni idea de quién era. De Miyari lo invitaría a atacarlo, pero que lo hiciera con su máximo poder. De lo contrario, esta batalla sería aburrida. Goku, emocionado, iría a toda velocidad transformado en Super Saiyajin 5, dándole un potente golpe directo a De Miyari en el rostro. Sorprendentemente, este ni siquiera parpadearía con dicho golpe, diciendo que ese poder era patético. Es simplemente un insulto a su batalla usar un nivel tan ridículo. Goku de cierta manera se esperaría que el Super Saiyajin 5 no funcionara, pero no creería que ni siquiera pudo mover a ese sujeto de su sitio. De Miyari le diría que mejor no se confiara, ya que solo quería darle una muerte digna peleando con todo. Que mejor no desperdiciara esa chance. Goku entendería la gravedad de la situación, y no tendría más remedio que tomárselo más en serio. A sabiendas que no tenía la capacidad de usar sus alteraciones de ki, este no tendría más opción que usar lo que le quedaba del Super Saiyajin 9, el cual, a diferencia del de Vegeta, ya se agotaba debido a que no hizo suya la transformación con el sacrificio. Sin embargo, el Super Saiyajin 9 ya era una locura y seguramente bastaría para derrotar a De Miyari. Expulsando una cantidad absurda de energía, este comenzaría a cambiar drásticamente. De Miyari no entendería muy bien qué era ese tipo de transformación, pero seguramente era algo único de ese sujeto. Ya transformado, Goku notaría que el campo de batalla no tenía tan siquiera un rasguño, dándose cuenta de que quizás sí era genuinamente indestructible. De Miyari preguntaría si ese era su máximo poder, a lo que Goku respondería que técnicamente sí. Era algo a lo que llamaba Super Saiyajin 9. Estas palabras sorprenderían a De Miyari, quien comenzaría a subir la guardia contra ese sujeto. Hecho que sorprendería a todos debido a que jamás habían visto ese tipo de gestos por parte del monstruo. ¿Acaso realmente ese sujeto llamado Goku era tan poderoso? De Miyari entendería que si eso era un Super Saiyajin 9, entonces existían 7 transformaciones más contando a la anterior. Si su poder era secuencial, era mejor tomar precauciones. 9 niveles de un Super Saiyajin son algo descabellado. Goku, a sabiendas que no contaba con mucho tiempo, iría con todo su poder ante De Miyari, acertándole esta vez un ataque que obligaría al guerrero a defenderse. Ambos quedarían sorprendidos, siendo que uno no entendería cómo pudo resistir un ataque directo del Super Saiyajin 9, y el otro por preguntarse cómo ese sujeto había provocado que tuviera que defenderse. De Miyari tenía cosas ocultas, que ahora contra Goku seguramente debería mostrar. El ambiente se tornaría realmente tenso, debido a que era en serio lo de ese Saiyajin Goku. De verdad parecía ser alguien fuera de lo común. Quizá en ese caso fuera el único capacitado para pelear con Raikon. La secuencia de ataques de Goku estarían presionando a De Miyari constantemente. Sin embargo, lo que sorprendería de Goku sería lo natural que a este le resultaba el pelear con el Super Saiyajin 9. Se podría imaginar que De Miyari fuera poderoso, pero jamás a esa escala. La batalla sería intensa y a una velocidad inimaginable, aunque a todos se les haría bastante curioso que hasta ahora De Miyari no intentara atacar. De momento solo se defendía, haciendo pensar que Goku lo estaba poniendo en verdaderos aprietos. Goku lo notaría y le preguntaría a él por qué no atacaba. Ciertamente el Super Saiyajin 9 lo obligaba a retroceder, pero era obvio que podía pelear ya que su poder y velocidad se lo permitían. De Miyari, sin ninguna reacción aparente, le diría que había logrado algo que escapaba de su entendimiento. Había hecho que uno de sus ataques fuera lo suficientemente potente para que su cuerpo reaccionara a defenderse. La verdad es que era un Saiyajin con bastante potencial, haciendo que por lo menos la batalla valiera la pena.
De Miyari preguntaría de qué linaje provenía Goku, provocando que éste se confundiera debido a que él no entendía de lo que estaba hablando. De Miyari lo tomaría como un imbécil, debido a que alguien con ese poder debía provenir de algún linaje especial Saiyajin. Goku le diría que él no tenía idea sobre eso, dado que él era un Saiyajin criado en la Tierra. De Miyari entendería que seguramente fue desterrado por su inmenso poder, sonando esto un tanto familiar. Goku le preguntaría a qué se refería, así esté comentando algo espectacular. De Miyari también provenía de la raza Saiyajin. En la Tierra, Vegeta seguiría entrenando, dándose cuenta de que la respuesta para superar el Super Saiyajin 9 parecía no llegar. No había lógica, dado que era un muro impenetrable. Esto tomando en cuenta que el Super Saiyajin 9 no era su poder o capacidad propia sino la de Zaiko. En ello, un poder inmenso comenzaría a sentirse por doquier. Algo de magnitud colosal que sin dudarlo era distinto a cualquier cosa vista antes. No provenía de la Tierra, sino de un lugar extremadamente alejado. Algo estaba pasando y Vegeta debería comenzar a actuar sobre eso. De vuelta al reino celeste, Goku se quedaría sin palabras al conocer que de Miyari era un Saiyajin. Al revelarse, esto era evidente y daba a entender por qué su poder era tan peculiarmente familiar. De Miyari diría que la única razón por la cual este quería pelear contra Goku era porque este era un Saiyajin. Goku le diría que sabía por qué, ya que seguro al ser un Saiyajin este sentía emoción por una pelea. De Miyari le diría que no se confundiera, ya que era todo lo contrario. Él odiaba con toda su alma a esa asquerosa raza. Solo eran un montón de inadaptados violentos a quienes no les importaba más que ellos mismos. En su era, los Saiyajin eran la peor escoria del universo. Y para colmo, él fue desterrado de su planeta y dimensión por haber nacido con un potencial diferente. En el pasado, de Miyari era la reencarnación directa del primer Super Saiyajin legendario. De hecho, fue este creado a base de la desaparición del anterior. Se decía que ese Saiyajin era prácticamente un dios absoluto. Era alguien que al igual que ellos, fue desterrado por ser algo que jamás tuvo que existir. Lo peor de todo, es que fue su misma raza quien lo vendió. La envidia que estos le tenían a ese ser era tal, que tuvieron que llamar la atención de estos pretenciosos seres para que borraran su existencia. Y eso es exactamente lo que quieren hacer de nuevo. En dicho lugar no puede existir maldad o sentimientos transgresores y es por ello que jamás ha intentado escapar. Pero ahora gracias a Goku, su salida luego de vencerlo era obligatoria. Y con eso, este reformaría el multiverso dimensional destruyendo todo, esta vez sin que nadie lo impidiera. Goku le diría que era un pensamiento demasiado pretencioso, ya que en su era, los Saiyajin ya habían sido prácticamente extintos. Estas palabras alegrarían a de Miyari, quien diría que al menos alguien había hecho un buen trabajo en su tiempo. Este preguntaría si entonces el último Saiyajin restante era él, a lo que Goku diría que quedaba su rival y sus hijos. Palabras que nuevamente causarían cólera en el legendario Super Saiyajin, exclamando que el objetivo casi estaba listo. Jamás permitiría que estos volvieran a repoblarse. Solo una cosa más le causaría curiosidad a Goku, siendo el por qué le llamaban Raikon. Este respondería que para los dioses, eso significaba el extintor de dimensiones. De Miyari comenzaría a expulsar un poder gigantesco, con el que esta vez se atacaría de Goku. La fuerza y velocidad de sus ataques eran demenciales. De hecho, en cierto punto hasta al Super Saiyajin 9 le costaba verlos. La batalla se reanudaría a un ritmo frenético, en donde esta vez el que parecía en problemas era Goku. Este quedándose sin capacidad de respuesta debería buscar otras alternativas, siendo estas sus mejores técnicas. Goku no entendería muy bien cuál era la razón de ese inmenso poder, ya que de Miyari ni siquiera parecía transformarse. De Miyari le diría nuevamente que la raza Saiyajin le daba asco. Todo lo que proveniera de eso era para él algo repugnante que le recordaba lo narcisistas, envidiosos y patéticos que eran esos seres. Por eso jamás optaba el transformarse en absolutamente nada. Sin embargo, aún así podía superar con relativa facilidad el poder absurdo e inentendible del Super Saiyajin 9. Alejándose, comenzaría a cargar una velocidad demencial, usando así el golpe apocalíptico del dragón. Una técnica nuevamente modificada, la cual liberaba cientos de dragones de energía pura que acertarían de lleno en de Miyari. El impacto sería tal, que incluso el indestructible suelo tendría pequeñas grietas siendo la primera vez que alguien podía vulnerar algo que se suponía era indestructible.
Al disiparse el brillo de la explosión, un tanto molesto de Miyagi emergería. Este le diría de Goku que sinceramente no esperaba que un simple Saiyajin pudiera hacerlo sentir algo que hacía milenios no sentía. Dolor. Era increíble, pero ese ataque le había dolido a Miyagi, quien se supone era un ser inalcanzable. No obstante, del otro lado del campo de batalla, un Goku exhausto lanzaría sin aviso un poderoso Kamehameha, el cual esta vez sí sería esquivado por Miyagi. Este diría que tenía técnicas bastante interesantes, pero se notaba a leguas que esa transformación iría desapareciendo poco a poco. Miyagi no podría estar más en lo cierto, dado que a Goku le comenzaría a dar dificultades el mantener el Super Saiyajin 9. El poder restante de Zaiko se estaba agotando rápidamente. En el mundo mortal, Vegeta con la ayuda del Super Saiyajin 6 iría a gran velocidad en dirección de ese absurdo poder que había sentido antes. Con la resistencia a viajes dimensionales de esa transformación, viajar por el espacio no era algo que fuera muy difícil. Sin embargo, el lugar era bastante alejado, lo cual le tomaría quizá algunos minutos incluso con la velocidad de la fase 6. Volviendo a Goku, este realmente se sentiría impresionado por el absurdo poder y resistencia de Miyagi. Es decir, había no solo resistido al Super Saiyajin 9, sino que lo había superado e incluso salido ileso de lo que seguramente eran sus técnicas más poderosas. Ahora que sabía que las intenciones de ese ser eran hostiles contra el mundo mortal, no podía solo perder, ya que dejaría un inmenso problema a todos. Goku le diría a Miyagi que no hace tanto, este se enfrentó a uno de los seres más absurdamente poderosos de la existencia. Dicho ser era una fusión conformada por antiguos enemigos del pasado, y gracias a fusionarse les habían causado un inmenso problema. Dificultad tras dificultad, estos lograron sobreponerse a la adversidad y lograr la victoria, aunque parecía imposible arriesgando más de lo que tenían. Este sería el caso, ya que si es lo que necesitaba, desbloquearía el poder entero del Super Saiyajin 9. Miyagi riendo diría que eso sería inútil. Su poder estaba demasiado distanciado. Si él lo deseaba así, podría haber terminado la pelea desde el primer segundo, y con ello ni chances tan siquiera de comenzar hubiera tenido. Con una velocidad inentendible, Miyagi le daría 2 golpes a Goku, siendo seguramente 2 de los golpes más críticos que este haya recibido jamás. Con ese par de golpes, a este le quedarían 2 cosas claras. La primera era que ni siquiera el Super Saiyajin 9 completo le podría hacer frente, y la segunda que aunque parecía inimaginable, Miyagi era incluso más poderoso que el mismo Cellbuzzer. Tal cual en esos momentos, un oscuro manto de impotencia se cerniría sobre Goku, quien aceptaría no ser rival para un ser de esa magnitud. Sin embargo, había algo que quedaba. Algo que quizás serviría, pero debía ser utilizado con cuidado. Miyagi tenía un poder aparentemente inimaginable, y ahora estando solo Goku se las veía incluso más difícil que con Cellbuzzer. No obstante, ahora tenía un as bajo la manga. Era hora de que Miyagi conociera el poder prohibido del Super Saiyajin 10. Apenas con fuerzas para ponerse de pie, un tembloroso Goku entendería la situación y sabría que por enésima vez en su vida, dicha batalla debía significar un todo o nada. Ahora que lo sabía, aceptar la responsabilidad de usar nuevamente ese extremo e inentendible poder tenía más peso sobre él. La última vez, este no tenía ni idea de lo que se encontraría. Era un panorama incierto el usar el poder prohibido, puesto que nadie lo había hecho antes. A pesar de ello, en esta ocasión no tendría seguridad, menos aún sin tener certeza de poseer la fuerza de voluntad para regresar al inicio. El poder prohibido era una especie de poder adictivo. Para usarse, la transformación usaba como combustible el poder de un alma. Sin embargo, ahora que entendía que los celestiales no permitirían que se extinguiera, posiblemente este pueda tener cierta libertad. Había que meditarlo mucho, dado que era muy fácil el que todo saliera aparatosamente mal. Miyagi a lo lejos diría que dejara de balbucear, puesto que la batalla ya estaba terminada. Algo tenía claro, y era que ese tal Goku tenía un gran potencial. Era una lástima que no quedara nada de él luego de terminar dicha pelea. Este prepararía un ataque de proporciones cósmicas para eliminar a Goku. Antes de ello, Goku le diría que no sabía cuántas veces había escuchado eso. No sabía cuántas veces un rival busca dar por terminada la pelea sin haberlo hecho, y al final siempre termina mordiendo el polvo. Si algo como el destino existe, esta vez no sería distinto. Aún había algo que no sabía de él, y que seguramente le quitaría esa confianza de encima. Miyagi vería un tanto insultantes estas palabras, preguntándole a Goku si de verdad esperaba poder ganar.
Lo que él había dicho, no eran simples palabras. De lejos, quien los vea pelear sabrá claramente quién es superior. Quién es más rápido, más fuerte y más experimentado a la hora de luchar. Si él no tuviera certeza de que es por mucho superior, no habría dicho que la batalla se había terminado. Aferrarse a sacar un poder basado en un arranque de ira no lo salvaría. Él era un Saiyajin y sabía perfectamente cómo actúa la furia en ellos. Sin embargo, ni teniendo la ira más grande, podría tan siquiera llegar a significar para él un rival. Todos los presentes en el reino celeste verían que las palabras de Demiyari eran como navajas, debido a que obviamente sabía de lo que hablaba. No solo había destrozado a Goku física, sino también moralmente. Aún así, Goku permanecía estático en el mismo sitio haciendo pensar que se había rendido. Demiyari gritaría si lo había entendido, a lo que Goku no respondería. En ese caso, era hora de desaparecer. La postura, silencio y estoicidad de Goku no era casualidad. La primera vez que él usó el poder prohibido necesitó de un ritual. Esta vez estaba solo, pero tenía certeza de que la energía de sus compañeros Saiyajin seguía por ahí dentro de él. En el último segundo le diría a Demiyari que tenía toda la razón. Después de todo él era un Saiyajin. Pero, si era un Saiyajin, seguramente también entendía que el poder o capacidad de estos era incierta, cosa que constantemente los hacía más peligrosos. Demiyari preguntaría si aún escondía algo, a lo que Goku respondería que como ya lo había dicho, ya había ganado. Si era el ser tan listo que decía ser, no lo dejara alcanzar su máximo poder. De lo contrario, podría tragarse sus palabras. El reto a Demiyari le parecería curioso, preguntando sarcásticamente si aún quería jugar a los numeritos. Entre risas, preguntaría con ironía que venía entonces, ¿un Super Saiyajin 10? Un Goku con una sonrisa maquiavélica y unos macabros ojos rojos le respondería que era bueno adivinando. Concentrando una masa de energía de proporciones dimensionales, el campo de batalla se volvería un torbellino de oscuridad. Todos los dioses celestes quedarían asombrados, puesto que ese sujeto estaba usando nuevamente el poder que casi lo extingue. Estos intentarían usar sus cadenas sagradas para encerrarlo, pero Primsland, quien era el custodio de la batalla, diría que en ningún momento le habían prohibido eso. Técnicamente era una batalla sin reglas, por lo que no había motivo para interferir. Todos le recriminarían que eso era una locura, puesto que él estaba aquí justo por eso. Primsland, que en tal caso, sugeriría que actuaran para que Goku no se extinguiera. El campo de batalla era un completo caos, siendo que hasta los materiales que ellos llamaban indestructibles comenzaban a resquebrajarse. Luego de unos instantes todo se calmaría, y de la oscuridad solo se sentía la presencia de un ser enorme, y unos ojos perturbadoramente rojos. Cada paso provocaba temblores en la arena, emergiendo de la oscuridad Goku, quien por segunda vez había alcanzado el poder prohibido del Super Saiyajin 10. El alcanzarlo esta vez conllevaba un riesgo mayor, al ser quizá aún más inestable que la primera vez. Podía tener menos de un minuto de transformación, por lo que debía apresurarse. Esta vez si perdía, quizá los dioses no intervendrían en su desaparición. Nuevamente, Goku al estar en dicho nivel sentiría un tormento increíble, sumado a nuevamente sentir sobre él miradas terriblemente pesadas de seres que no estaban en su plano. Demiyari por primera vez quizá en miles de años mostraría una mueca de sorpresa, ya que no se esperaba una abominación como esa. Le diría de Goku que él era la representación perfecta de lo que era la raza Saiyajin. Una raza asquerosa que hacía atrocidades innombrables solo por poder. Goku en menos de un instante le acertaría a Demiyari un potente golpe, el cual lo mandaría a millones de kilómetros en un destello de luz. Nuevamente esto le resultaría interesante, ya que se supone que el Super Saiyajin 10 extinguía lo que tocaba. Con solo su velocidad interceptaría a Demiyari propinándole una paliza de la cual aparentemente el Saiyajin legendario no podía defenderse. La batalla nuevamente parecía estar del lado de Goku, pero el tiempo no le favorecía. 40 segundos de transformación le quedarían, teniendo que obligatoriamente eliminar a la amenaza. Nuevamente iría al ataque, siendo esta vez un tanto diferente. Demiyari, aunque era impactado por los golpes, parecía poder anticiparlos poco a poco. Goku se sentiría abrumado por esto, ya que el Super Saiyajin 10 era genuinamente invencible. No había nada por encima de él. Demiyari le diría que era increíble, realmente esta vez sí había logrado rivalizar con él. Aparentemente esa transformación poseía algo extraño en su piel, y por eso se vio en la obligación de usar eso nuevamente.
Un instante antes, y solo con un ataque podría haberlo borrado. Quedando 30 segundos, Goku preguntaría a qué diablos se refería con usar eso. De Miyari le diría si no recordaba lo que habían hablado antes. La raza Saiyajin le daba asco. Todo lo que viniera de esa genética le resultaba repugnante. Sin embargo, él tenía ahora un objetivo, y este era el reformar todo y volverse el ser absoluto. Algo que ni siquiera estos pretenciosos dioses podrían imaginar. Por esta ocasión se tragaría su orgullo, y usaría su herencia genética para pelear. Goku preguntaría si realmente poseía más poder, a lo que de Miyari respondería si no le parecía raro que el Saiyajin legendario más poderoso de la historia no haga lo mismo que él. Aunque no juega a los numeritos, este posee una única y definitiva transformación. El pináculo Saiyajin forjado a través de milenios de entrenamiento mental y físico. El verdadero Super Saiyajin legendario definitivo. De Miyari comenzaría a envolverse en un capullo que desprendía una luz extremadamente brillante. Algo que cegaba incluso la energía maligna pura del poder prohibido. Lentamente emergería de ella un guerrero nuevo cuyo poder escapaba de la realidad misma. De Miyari mencionaría que eso era ser algo magnífico. Llevar la asquerosidad de genética Saiyajin a algo majestuoso, puro y divino. Algo a lo que llamaba Super Saiyajin celestial. Algo aterrador pasaría, y era que hasta el Super Saiyajin 10 retrocedería al sentir los pasos de Miyari. Sin embargo, con 20 segundos nuevamente todo recaía a un todo o nada. Goku iría a toda velocidad acercando ataques a los que de Miyari esta vez reaccionaría con aún más naturalidad. Goku desesperado preguntaría por qué diablos no se extinguía, a lo que de Miyari diría que un poder como el de él no podía extinguir un poder celestial tan puro como el suyo, por ello, su técnica extintiva era inútil. En un ataque desesperado, Goku recordaría cómo derrotó a Cellbuzzer, cargando así el Kamehameha universal importándole poco lo que pasara con el reino celeste. Un ataque de proporción masivamente extintiva estallaría, volando la arena de aparente indestructibilidad en 1000 pedazos. Los dioses impresionados, diría que fue una batalla demencial, pero no tenían certeza de quién había salido victorioso. Un exhausto Goku Super Saiyajin 10 emergería, diciendo que era increíble, pero ese ser había empujado al Super Saiyajin 10 a emplearse a fondo. Con Cellbuzzer era para asegurarse que este no se regeneraría, siendo básicamente excesivo el Kamehameha universal. Pero ese ser llamado de Miyagi, realmente era incluso más poderoso que esa bestia. Una voz se escucharía a lo lejos, preguntando entre risas si había dicho era. Increíblemente, de Miyari había sobrevivido incluso al Kamehameha universal prácticamente sin ningún daño grave. Este le reconocería de Goku que lo había subestimado. Era la primera vez que alguien lo hacía usar esa versión celestial de su transformación. Incluso, esa técnica masiva era quizá la demostración de poder más grande que haya visto en un rival. Porque sí, a pesar de subestimarlo, ahora de Miyari reconocía a de Goku como un rival. Si no hubiese usado el poder celestial de su transformación, seguramente el Super Saiyajin 10 lo habría extinto. De Miyari le comentaría a de Goku que lo respetaba, y que conocía mediante su desesperación que esa abominación en la que se había transformado tenía una consecuencia irremediable. Sea lo que sea, dejaría que eso le pusiera fin a su existencia. Quedando 5 segundos, Goku se daría por vencido. Lo que había predicho era una realidad. Este sujeto deja a Cellbuzzer como un simple guerrero más. Ni siquiera el Super Saiyajin 10 en su máximo fue capaz de hacerlo retroceder. De Miyari como últimas palabras diría que Goku había optado por el camino erróneo de evolución. El poder conlleva sacrificios, pero jamás tan altos como seguramente los que ha hecho. No siempre el dolor trae beneficios. El Super Saiyajin celestial no solo era inalcanzable, sino que si él quería, lo podía usar eternamente sin un desgaste. Esto asombraría aún más a Goku que como último movimiento antes de que los dioses lo regresaran a su estado base evitando su extinción, usaría in extremis su teletransportación espacio-tiempo llegando a su punto de origen. Esto dejaría a los dioses sin palabras, preguntando qué diablos había pasado. De Miyagi, enfurecido llamaría inútiles a los dioses, siendo que su prisionero había escapado con una facilidad increíble. Sin embargo, con sus habilidades prodigiosas, de Miyagi entendería casi instantáneamente esa técnica usando una versión incompleta escapando a una lejana dimensión del reino mortal. Todo se había salido de control. Ahora el universo, dimensiones, espacio y tiempo estaban en peligro.
En el mundo terrenal, Vegeta estaría cada vez más cerca del objetivo. Ese inmenso y abrumador poder que había estado sintiendo estaba cada vez más cerca. Sin embargo, algo extraño pasaría nuevamente. Una presión sin límites se haría presente, haciendo que incluso el Super Saiyajin 6 de Vegeta se sintiera pesado. Otro inimaginable poder se había hecho presente, siendo esta vez un tanto más conocido. Sin dudas era el mismo poder que Kakaroto había usado contra Cellbuzzer. Sin embargo, un instante después desaparecería, haciendo que Vegeta cambiara su rumbo en dirección a donde había sentido el ki de Goku. Goku anterior a la llegada de Primslank había estado en un lugar relativamente cercano al planeta supremo, cosa que había ayudado a estos a encontrar a Goku la primera vez. Vegeta, quien estaba en ese sector del universo, se le haría más fácil el llegar, siendo lo primero que encontraría un Goku completamente demacrado y sin reacción. Aparentemente su cuerpo estaba con quemaduras graves, pero eran distintas, ya que de ellas emanaba una energía oscura. Goku, con apenas fuerzas, le diría a Vegeta que no lo tocara. Aún habían residuos del poder prohibido, por lo que seguramente si lo tocaba terminaría extinto. Vegeta preguntaría si había intentado alcanzar esa transformación nuevamente, a lo que Goku respondería que era una larga historia. Para ese largo viaje, Vegeta se había equipado una semilla del ermitaño que le obsequió Bulma, dándosela a Goku para que se recuperara. Extrañamente, aún con la semilla, a Goku le costaría mucho el recuperarse y aunque sí mejoraría, aún se encontraba en mal estado. Por lo menos ahora se podía poner de pie a duras penas él solo. Vegeta le diría que ahora si le dijera qué había pasado, así Goku comentándole todo lo que había acontecido. Asombrado, Vegeta preguntaría si no era una especie de alucinación, ya que decir que había alguien por encima del Super Saiyajin 10 era algo imposible. Más aún tratándose de un Saiyajin con una sola transformación. Goku le diría que no era nada de eso. Ese Saiyajin llamado de Millari o Raikon era algo que escapaba de toda realidad. No había absolutamente nadie que pudiera con él y según lo que había percibido antes de volver a su estado base, seguramente también había escapado del reino celeste. Vegeta le preguntaría si estaba insinuando que ese ser llamado de Millari ahora estaba por alguna dimensión suelto, a lo que Goku diría que seguramente ya muchas dimensiones estarían bajo un completo caos. No obstante, debían tener cuidado puesto que los dioses celestes sabían exactamente dónde buscarlo, así que debía actuar rápido. Vegeta le preguntaría a qué se refería con eso, así Goku respondiendo que iría nuevamente a enfrentarlo. Vegeta le cuestionaría si se había vuelto loco, ya que era obvio que jamás podría derrotar a ese ser solo. Ya lo había intentado y no funcionó. Goku le diría que no importaba cómo, pero debía enfrentarlo, por el bien de todo el multiverso. Sin embargo, a Goku le parecería extraño el ver a Vegeta en un lugar tan alejado. Vegeta en ese caso le diría que había estado rondando por allí, dado que había sentido un poder abrumador que provenía de esa área. Goku le diría que él también había percibido eso, pero le había dado más importancia a de Millari. Aún así, pudo darse cuenta de dos cosas. Ese poder provenía del planeta supremo, específicamente de nada más y nada menos que Gohan. De Millari, ya libre en el multiverso dimensional, no sabría en qué lugar estaba. Aún para alguien con un poder tan colosal, el multiverso era inimaginablemente grande. El reformarlo le podía tomar siglos, pero ya había pasado milenios encerrado. Ahora libre cada segundo era un regalo. Sin embargo, le quedaba una cuenta pendiente a este, y era con el tal Goku. El muy cobarde había huido rechazando su destino. Lo principal era encontrarlo, y ponerle fin a su asquerosa existencia. Concentrándose, comenzaría a percibir cientos de millones de energías provenientes de cientos de dimensiones, pero en ninguna de ellas se encontraba ese Saiyajin. Esto podría deberse a que ocultaba su poder, y además a que de Millari había aparecido extremadamente lejos de Goku. No obstante, este solo comenzaría una cacería, con el único objetivo de encontrar y eliminar a Goku. Por otra parte, en el reino celeste los dioses estarían extremadamente iracundos, y toda esa ira en su mayoría iba dirigida a Primslank. Este había sido el responsable de permitir que Goku usara el poder prohibido, y por lo tanto, haya tenido la oportunidad de escapar. Ambos seres no pueden estar vivos en el multiverso, ya que ambos están condenados. El solo poder que estos pueden desatar es capaz de destruir dimensiones enteras. Pero el desequilibrio de estos podría causar estragos en la realidad misma, adelantando el fin de los tiempos como lo conocían.
El sello de dicha realidad se debilitaba, y con esos dos prisioneros por allí, en el peor de los casos pasaría lo mismo que con el primer intento de multiverso. Algo que jamás debió existir. Ahora Primslank estaba a cargo de traerlos sea como sea. No importaba si no podía con ellos, pero tenía el poder de las cadenas sagradas para atraparlos. Primslank aceptaría, e iría en busca del objetivo más fácil. A la dimensión neutra de Goku. Usando la teletransportación, Goku y Vegeta llegarían rápidamente al planeta supremo, haciendo que Vegeta por primera vez admitiera que esa técnica era extremadamente útil. Sin tiempo a reaccionar, una fuerte ráfaga de viento los haría volar, provocada por una colosal expulsión de poder. El poder era tan demencial, que no sabrían con qué transformación compararlo. Goku y Vegeta confirmarían lo que habían dicho, siendo que el artífice de ese espectáculo era Gohan. Este notaría la presencia de Vegeta y su padre, alegrándose de eso. Gohan diría que había sentido el momento de su teletransportación, y su uso del Super Saiyajin 10. Era de admirar que lo estuviera entrenando aún sabiendo lo peligroso que era. Goku le diría que no lo estaba entrenando, cosa que sorprendería a todos. Antes de explicarle todo, este preguntaría por lo que habían venido. ¿Qué era ese poder tan demencial que habían sentido? Otra voz familiar les respondería, diciendo que era el resultado del nuevo entrenamiento de Gohan. Vegeta se percataría de que ese sujeto era Piccolo, preguntándole si no se suponía que él era el guardián del infierno. Piccolo diría que eso era hasta hace poco, pero debido al inminente descanso del supremo anciano, se necesitaba un Kaioshin aspirante. Sin embargo, Kibito-Shin le habría propuesto el ser el supremo de ese universo, y por ello habría llamado a Gohan para entrenar un nuevo método. Gohan diría que era un modo increíble, el cual jamás se esperaría el haber descubierto sin el señor Piccolo. Tanto Goku como Vegeta preguntarían a qué se referían, así Gohan respondiendo que se debía al entero control del poder místico, dejando a todos sorprendidos. Goku diría a qué se refería con poder místico, así Gohan respondiendo que era dominar y potenciar el poder que el supremo anciano había desbloqueado en él cuando Majin Buu atacó la Tierra. Goku recordaría, preguntando si solo con eso era capaz de alcanzar tal extremo. Gohan diría que costaba un poco al principio, pero con eso logró superar el Super Saiyajin 6 de forma muy sencilla. Sin embargo, el riesgo era que el poder era demasiado salvaje, y tendía a destruir todo a su alrededor solo con expulsarlo. Por ello solo había llegado a Mystic 2, que era lo que habían visto al llegar. Vegeta asombrado preguntaría si también habían fases, ya que esperaba que solo incrementara su poder a medida de otro ritual. Gohan diría que no era así, puesto que como todo, el cuerpo tiene un límite. La primera fase del Mystic ya era más poderosa que un Super Saiyajin 3. Por ello, se dio cuenta que potenciar el Mystic con el Super Saiyajin podría ayudarlo. Al principio parecía imposible dado que no encontraba manera de hacer su genética Saiyajin compatible con la energía mística. Sin embargo, siguiendo el consejo de las alteraciones de Ki, había logrado no solo combinar ese Ki sino absorber el poder místico y potenciarlo. Básicamente Gohan ya no tenía un Ki natural, sino que poseía al 100% un Ki distinto. Goku preguntaría si esto no tenía alguna consecuencia, a lo que Gohan diría que no había un desgaste excesivo ni nada tormentoso, pero sí que era un Ki agresivo que no podía controlarse bien. Por ello, aunque posee la capacidad de ir más allá del Mystic 2, no lo hace, ya que si esa fase es más poderosa que el Super Saiyajin 6, el Mystic 3 seguramente podría volar por los aires el universo entero si no lo controlaba. Tanto Goku como Vegeta querrían entrenarlo, pero para ello debían primero desbloquear el Ki místico con el ritual. Todo se pondría en marcha, y una nueva aventura por poder daría inicio. Primslank preparado, iría en camino a la dimensión neutral en esta ocasión para encerrar a Goku por la eternidad. Este tenía órdenes directas y en esta ocasión no podría faltar a su palabra. No obstante, este primero buscaría la ubicación de Demillari primero, para tener presente su ubicación también. El tiempo pasaría, y el ritual del poder místico sería un éxito. Ya poseyendo el punto de partida, Piccolo les haría una última advertencia. Para obtener y dominar el Mystic, debían cambiar completamente su tipo de Ki. Eso quiere decir que transformaciones como el Super Saiyajin, e incluso el Super Saiyajin 10 ya no serían posibles. Ya no contarían con la capacidad de usar otro tipo de Ki. Su Ki natural es maleable y puede combinarse y alterarse. El Ki místico era un Ki frenético que no era compatible con nada más. Debían renunciar a sus transformaciones habituales, y entregarse al dicho tipo de energía.
Esto dejaría dudosos tanto a Goku como a Vegeta, puesto que era una apuesta bastante dudosa. Su poder en ese momento era monstruoso, y si eso no salía bien pues era como retroceder mucho. Más aún cuando hay un psicópata suelto por el multiverso. Gohan y Piccolo preguntarían a qué se referían, así estos comentándoles lo que había pasado. Enterado, Gohan diría que entonces el tal de Miyari era un Saiyajin con aún más potencial que el mismo Zaiko, y más poderoso que el Super Saiyajin 10. Sabiendo lo que arriesgaba, Goku preguntaría qué límite poseía el poder místico. Gohan diría que no lo sabía, pero seguramente solo era posible un Mystic 3, ya que esa era la última potenciación Saiyajin sin necesitar de alteraciones distintas. Siendo en ese caso, si el Mystic 2 era más poderoso que el Super Saiyajin 6, el Mystic 3 a lo mucho sería quizá tan poderoso como un Super Saiyajin 8, o en el mejor de los casos igual a un Super Saiyajin 9. En ese caso tanto Goku como Vegeta se negarían, ya que ellos según sus propias aspiraciones eran más poderosos que esas fases. Por lo tanto quizá el sacrificar sus transformaciones no era la mejor opción. Gohan diría que entendía su posición, pero que lo pensaran bien. Quizá podrían superar sus expectativas. Con la situación actual, los quizás no valían. Necesitaban algo seguro y puede que entre un Super Saiyajin 10, un Super Saiyajin 9 completo y un Mystic 3 puedan hacerle frente a Miyari. Sin embargo, algo raro pasaría, alguien se haría presente en el campo de batalla, siendo Prince Lang. Este diría que no quería problemas, y que solo venía por Goku. Goku le preguntaría a Prince Lang qué había pasado con Miyagi, a lo que este respondería que había escapado por su culpa. Ahora, debía llevárselo para que su ejecución fuese un hecho. Goku diría que entendía que había puesto en juego toda la existencia mortal, pero ahora no era el momento de ser eliminado. Él sabía que Miyari era un peligro, pero no era el único peligro que acechaba la existencia del multiverso. Prince Lang diría que eso ya no era asunto suyo, y que mejor obedeciera. Vegeta diría que dejara de ser tan pretencioso y actuara justamente. Él sabía que Kakaroto no era la amenaza sino el otro sujeto. Prince Lang mandaría a callar a Vegeta, cosa que no le gustaría a este. Yendo en Super Saiyajin 6 atacaría a Prince Lang provocando que Goku le gritara que no lo hiciera. Prince Lang sin mucho esfuerzo controlaría de Vegeta, demostrando una técnica y poder impecables. Reaccionando rápido, Vegeta llegaría al Super Saiyajin 9, haciendo que Prince Lang viera que esa fase no era solo de Goku. Su poder era increíble, pero Prince Lang aunque un tanto menos confiado ya la lograría apaciguar. Retrocediendo, Vegeta diría que realmente poseía un poder enorme, pero que no pensara que lo había visto todo. Gohan preguntaría si realmente quería usar el Super Saiyajin 9 completo, cosa que Vegeta afirmaría. La marca Majin aparecería, trayendo al Super Saiyajin 9 Full Power. Prince Lang en este caso diría que lo que decía Miyari era cierto. Como les gustaba el graduar su poder en transformaciones. Con una velocidad increíble, Vegeta atacaría a Prince Lang, acertándole un ataque de lleno. Esto sorprendería a todos, ya que el Super Saiyajin 9 era increíble. No obstante, Prince Lang venía por Goku, y comenzaría a pelear en serio. Este sabía que el Super Saiyajin 10 era peligroso y no debía gastar energías de más. Ataque tras ataque, Vegeta comenzaría a perder terreno dejándole claro a Goku que este poseía un poder brutal también. Prince Lang diría que aunque no podía desaparecerlo, por lo menos acabaría con su vida para que no molestara más y su alma sea reutilizada en un ser más pacífico. Antes de intentar algo, otro poder inmenso se haría presente, siendo este Gohan, quien viendo lo poderoso que era este entraría en batalla. No solo eso, sino que ahora se arriesgaría a usar nada menos que el Mystic 3. Piccolo le preguntaría si de verdad estaba seguro de eso, a lo que Gohan respondería que ya había conseguido dominar el Mystic 2. Usar el Mystic 3 sería peligroso pero sería cuidadoso. Este le diría a Vegeta si podía cederle el turno, a lo que Vegeta obviamente se negaría. Gohan le preguntaría que él tenía dudas sobre el Mystic, por lo que esa era la oportunidad de que lo apreciara en todo su esplendor. Vegeta aunque dudoso se haría a un lado ya que realmente quería ver hasta dónde podía llegar el nuevo poder de Gohan. Este le pediría a todos que se alejasen ya que no había optado por ese poder antes. Gohan comenzaría a elevar aún más su poder, agrietando el espacio-tiempo a su alrededor. Un efecto parecido al descontrol del Super Saiyajin 9. Sin embargo, aún así parecía que el poder de Gohan no paraba de acrecentarse y con él, la distorsión de realidad a su alrededor. Luego de unos instantes, el genuino Super Saiyajin Mystic 3 estaba listo.
Goku, Vegeta, Piccolo y Primslank estarían atentos a la situación. En primer lugar, debido a que el Mystic 3 parecía simplemente un Super Saiyajin 3 pero con cabello negro. Gohan diría que apenas podía hablar. Un consejo es que no trataran de hacerlo, debido a que el 100% de su concentración estaba puesta en no descontrolarse. La energía del Mystic 3 era demencial y si se salía de control podía ser una bomba de tiempo ya que era prácticamente imposible mantenerse calmado. Pinsland repetiría nuevamente que el objetivo para él era Goku, así que mejor que no estorbaran. De lo contrario, se vería en la obligación de acabar con su vida. Gohan sin decir palabra iría con todo su poder contra Primslank siendo este víctima de una colosal cantidad de golpes provocados por Gohan. La velocidad, fuerza y agilidad del Mystic 3 resultaba ser muy efectiva, cosa que sorprendería tanto a Goku como a Vegeta. Sin embargo, Primslank nuevamente comenzaría a ganar terreno, contrarrestando los ataques de Gohan con cada vez más facilidad. Gohan lo notaría, diciendo que ese sujeto era realmente poderoso. Sea como sea, no parecía malvado, dado que no percibía ese tipo de energías en él. No obstante, revelaría que el Mystic 3 era muy inestable, por lo tanto, era muy difícil mantenerlo a raya. Vegeta vería que sus expectativas sobre el Mystic eran ciertas. A lo mucho estaba emparejado al Super Saiyajin 9. No obstante, Gohan diría que trataría de pelear un poco más libremente, por lo que le pediría a Primslank pelear en el espacio. Primslank diría que esto no era una batalla, puesto que él venía por Goku y luego se iría. Gohan diría que su padre no pelearía. Si su destino era desaparecer, pues seguro ya lo sabía. Sin embargo, lo único que quería era el derrotar a Demiyari y salvar el multiverso. Primslank diría que su padre era quien había puesto en riesgo al multiverso, provocando el escape a ese ser. Además, en el Reino Celeste se había percatado de que no era rival para Demiyari, puesto que aunque el Super Saiyajin 10 era muy poderoso, no tenía el tiempo para crear estrategias y cada ataque era desesperado. Pelear con ira era absurdo, eso solo limita la mente haciendo que sus ataques fueran predecibles, además de hacer que el contrario domine la batalla. Por ello, Goku nunca tuvo oportunidad. Gohan diría en ese caso que él no poseía ira en ese momento. Él solo tenía ansias de pelear, así que si aceptaba pelear fuera de cualquier planeta quizás no se limitaría tanto. Todos preguntarían si realmente se estuvo limitando, a lo que Gohan respondería que obviamente. Ellos vieron el poder destructivo del Mystic 2. El Mystic 3 es mucho más poderoso. Si lo usaba a plenitud, seguramente volaría el universo en pedazos. Esto llamaría la atención de Primslank, haciendo que aceptara el mudar la pelea. Ya en un lugar desolado del espacio, Gohan comenzaría nuevamente a elevar su poder aún más allá de la comprensión. Tanto Goku como Vegeta estarían sorprendidos de que su poder siguiera incrementándose prácticamente hasta el infinito. En ese punto, era dudoso comparar sus capacidades. La batalla se reanudaría, siendo que Gohan en esta ocasión era aún más veloz que antes. Cada movimiento de hacía roturas de realidad, haciendo del lugar donde peleaban, cósmicamente inestable. Primslank en esta ocasión se lo tomaría con más seriedad, viendo que ese sujeto realmente se está limitando. La batalla sería brutal en todo sentido. Gohan en ese estado podría haber peleado con la mayoría de transformaciones de Cell él solo, sin necesidad de ayudas. Era increíble, pero realmente había conseguido un poder más allá de las alteraciones de Ki. Sin embargo, para Goku el Super Saiyajin 10 era algo de lo que no querría despojarse. Cada movimiento de esa pelea era destructivo, pero al mismo tiempo sañado por Primslank. A Vegeta y Piccolo esto les parecería curioso, pero Goku solo les diría que ese sujeto era un ser muy poderoso. Era un mensajero del Reino Celeste a la Orden de los Celestiales, por lo que era obvio que sus habilidades estaban sobredimensionadas. Millones de eras más allá de ellos, un Demiyari quien ya había destruido cientos de dimensiones, comenzaría a notar algo extraño. Si se concentraba al 100%, podía sentir un par de energías moverse de un lado a otro. Estaban extremadamente lejos, pero si a esa distancia él podía percibirlas, quería decir que el poder de estos era algo a tomar en cuenta. Podría ser Goku, pero al ser 2, quien se supone que era el otro sujeto. Sin importar eso, igual iría a toda velocidad a esa lejana dimensión. Gohan estaría ganando terreno, incrementando lentamente su poder superando a Primslank. Gohan diría que ya había probado su punto. Ese sujeto no era malvado. Gracias a él, el universo no había quedado hecho trizas, cosa que lo ayudó a no limitarse tanto.
Primslang, un poco exhausto, le preguntaría de Gohan si ese poder era distinto al de un mortal. Gohan diría que era poder místico, a lo que Primslang entendería el por qué llegaba a esos extremos. Sin embargo, le preguntaría otra cosa de Gohan. ¿Su poder superaba al Super Saiyajin 10? Gohan diría que según lo que había visto del Super Saiyajin 10, seguramente no. Esa transformación era realmente invencible. Primslang diría que el sujeto del que hablaba Goku ya había derrotado a esa invencible transformación. Ahora mismo él era quien tenía la capacidad de encerrarlos a ambos. ¿Seguros que querían pelear por esa causa? Gohan diría que si era necesario, pelearían todos hasta el final. No dejarían que el caos se apoderara del multiverso. Vegeta se acercaría, diciendo que él había tomado su decisión. Él iba a usar el poder Mystic. Gohan se alegraría de eso, preguntándole a Goku si él también aceptaba. Goku diría que él no lo haría, haciendo que Primslang dijera que dejara de aferrarse al Super Saiyajin 10. Esa transformación contra Demillari no servía. Además, era una transformación que si no fuera por los dioses celestes, lo hubiera extinto hace ya tiempo. Que recordara que él no tenía la capacidad de volver a su estado base. Eso por sí mismo era imposible. Antes de decir palabra, Gohan y Primslang sentirían un poder brutal en todo sentido acercándose. Primslang se sorprendería de que Gohan se percatara de ello, pero diría que les daría una oportunidad de defenderse. Si tenían la posibilidad de usar ese poder, que fuera rápido. Ese poder que se acercaba era inconfundiblemente de Demillari. Estos sentirían que las distintas dimensiones aledañas a la suya irían destruyéndose, entendiendo que el poder de ese sujeto no parecía tener lógica. Vegeta preguntaría qué era lo que había que hacer, a lo que Piccolo diría que solamente debían despojarse de su ki natural. Vegeta le preguntaría a qué diablos se refería con eso, así Piccolo diciendo que expulsaran todo el poder místico que tenían. Al hacerlo, dicho ki se abriría paso dentro de ellos, eliminando su ki natural y reemplazándolo por eso. Vegeta aceptaría, pero Goku aún se mantendría reacio. Primslang le diría que recordara lo que Demillari le dijo en su batalla. El camino correcto no siempre es el que conlleva el mayor riesgo. Goku, aunque dudoso, aceptaría, pero preguntaría si tenían certeza de que todo saldría bien. Gohan diría que en su caso tuvieron que dosificar ese método, ya que podría ser peligroso. Sin embargo, en varias ocasiones sentía como si fuese a explotar por una sobrecarga, ya que conlleva un exceso de concentración, además de un conocimiento extremo de su ki. Por ello, seguramente ellos al ser más experimentados lo conseguirían. Goku y Vegeta comenzarían a elevar su poder místico, sintiendo como lentamente se incrementaba sin límite alguno. Luego de unos segundos, Goku y Vegeta Mystic 2 aparecerían. Era increíble, pues esos dos habían logrado hacerlo a la primera. El poder de estos era inimaginable, y Vegeta diría que de cierto modo esa energía era mucho más tranquila que la energía de sus otras transformaciones. Sin embargo, este y Goku volverían a su estado base, solo para probar si podían transformarse en sus otras fases. Esto resultaría inútil, dándose cuenta de que genuinamente ya no podían acceder a ellas. Piccolo diría que el Ki Mystic no era maleable. No podía combinarse ni alterarse. Era una energía absoluta que era autosuficiente. Por ello era imposible usar energía maligna o negativa. No obstante, no les aconsejaba usar de momento más allá del Mystic 2, dado que Gohan era más experimentado y por ello ya podía usar el Mystic 3. Con el Mystic, era más sencillo percibir la energía de Demillari, siendo que este se acercaba a una velocidad terrible. Dimensiones y universos serían arrasados solo por la estela de su velocidad, haciendo imposible una pelea en su dimensión. Es más, ni siquiera el mundo vacío podría albergar una pelea entre estos. Primslang le diría que el tenerlos a los dos juntos para encerrarlos era un favor, así que él se encargaría de ir sanando todo daño cósmico que su batalla provocara, tal cual lo hizo con Gohan. Los segundos escasearían, y en un abrir y cerrar de ojos Demillari llegaría a la dimensión neutra. El poder que ese monstruo desprendía hacía que todo se sintiera extremadamente pesado. Al ver a Goku diría que era más que obvio que estaba escondido. Lo que había hecho era extremadamente cobarde. Goku le diría que esta vez sería distinto, ya que no permitiría que destruyera nada más. Por primera vez entendía que habían rivales que no podía detener él solo, por lo que esta vez el combate se equilibraría de otro modo. Demillari notaría la presencia de otros guerreros, dándose cuenta de que eran Saiyajin. Al ver a Vegeta, diría que seguramente tenía el nombre de su linaje.
Un linaje extremadamente repugnante el cual siempre quería llevar el mando de todo. En cada generación había un pretencioso Vegeta, pero el que más recuerda era uno que nació justo después de que lo aprisionaran. El muy imbécil era un Saiyajin mitad dios llamado Kidnapper. Un ser que fue desterrado del mundo mortal por solo querer poder. Al ver a Gohan, se daría cuenta que este era hijo de Goku por su parecido, preguntando nuevamente de qué linaje provenían. Goku no era un nombre Saiyajin. Goku le diría que ese era el nombre que su abuelo le había puesto en la Tierra. Su nombre Saiyajin era Kakaroto. Demiyari diría que ese nombre sí sonaba a Saiyajin, pero tampoco podría identificarlo. Seguramente era un patético Saiyajin de clase baja, el cual superó las expectativas. Sea como sea, el fin de los Saiyajin era inminente. Vegeta le diría que tenía una gran boca, sin embargo eso no le serviría ya que subestimándolos no lograría nada. Demiyari respondería que tal cual como se lo había explicado a Goku, él no subestimaba a nadie que no supiera que vencerá. Y tal cual veía, ni siquiera peleando juntos podrían ganar. Gohan le diría que no estuviera tan seguro, y todos accederían al Mystic 3 simultáneamente. Primsland desde lejos, comenzaría a usar todo su poder para evitar un colapso dimensional, lo cual sería extremadamente difícil. Todo eso y ni siquiera habían empezado a pelear. Demiyari diría que esas transformaciones no se veían tan imponentes como las que Goku le mostró, pero tenían un aura de seguridad más amplia. Goku diría que no importaba cuál fuera su destino luego de esto, puesto que lo único que importaba era derrotarlo. Los 4 guerreros comenzarían a pelear, siendo curioso para Demiyari que la dimensión no comenzara a colapsar. En ello, Goku, Vegeta y Gohan comenzarían a presionarlo con ataques simultáneos de inmenso poder. Demiyari se sorprendería, dado que esos 3 eran muy poderosos teniendo en cuenta que eran Saiyajin sin nada especial. Este comenzaría a pelear más en serio, comenzando a tomar ventaja. Era increíble, dado que era 1 contra 3 Mystic y aún Demiyari podía verse superior. Este diría que no estaba mal para 3 simples simios, pero era imposible que pudieran ganar. Vegeta diría que realmente era un monstruo, ya que su poder era ridículo. Ese sujeto seguramente habría derrotado a Cellbuzzer con una mano y sin mucho esfuerzo. Demiyari de un momento a otro volvería a incrementar su poder ridículamente dejando a todos sin palabras. Este diría que al ser el Super Saiyajin legendario, su poder era infinito y se acrecentaba intensamente cada segundo. Este comenzaría a atacar superando a los 3 Mystic ampliamente. Gohan intentaría defenderse, pero contra la velocidad de Demiyari era completamente imposible. Ese tipo era como un todo, ya que se encontraba en todo lugar en todo momento. Incluso, bloquear sus ataques era prácticamente inútil, ya que causaban el mismo daño que recibirlos de lleno. Goku se comenzaría a pensar que lo del Mystic era mala idea, ya que eso con el Super Saiyajin 10 no pasaba. Primsland, muy mal herido por la cantidad de poder que debía reprimir, diría que recordara que Demiyari nunca lo atacó. Él iba a dejar que el Super Saiyajin 10 fuera lo que lo desapareciera. Sin embargo, nunca peleó ni atacó. Goku recordaría eso, entendiendo que aunque fuera imposible, el Super Saiyajin 10 nunca fue rival para ese tipo. Es más, el Mystic 3 tampoco, aun si habían 3 de estos. Demiyari diría que él no era de técnicas como las de Goku, pero les mostraría una que los dejaría atónitos. Este emularía el puño del dragón, pero en su caso usando una serpiente celestial. Un ataque tan masivamente destructivo, que haría que los 3 Mystic perdieran sus transformaciones. No solo eso, sino que Primsland, aunque pudo reprimir ese poder, caería inconsciente al vacío del espacio. Sin la ayuda de Primsland, solo la presencia de Demiyari comenzaría a resquebrajar la dimensión entera creando un caos absoluto. Planetas, galaxias y sectores del universo entero se verían afectados, destruyendo civilizaciones enteras. Flotando en el espacio, Goku, Vegeta y Gohan aceptarían que ese sujeto era invencible. No había nada que hacer. Kaiosama y los dioses darían todo por perdido, dado que ya no había nada. No había un secreto ni un poder prohibido que los ayudara esta vez. Todo estaba genuinamente perdido. Goku, inconsciente, comenzaría a recordar una y otra vez las palabras de Demiyari. El poder conlleva sacrificios, pero jamás los que él había hecho. No siempre el camino más difícil es el correcto. Muy dentro de sí él conocía la respuesta a sus problemas. Ese sujeto llamado Demiyari era increíble, pero no permitiría que el multiverso fuera destruido. Este con más fuerza de voluntad que otra cosa volvería al Mystic 2, diciéndole a Vegeta que tendrían que usar la fusión.
Vegeta entendería, y por primera vez pensaría que era una buena idea. Sin embargo, Gohan diría que si no recordaba lo que les habían comentado. El poder místico es autosuficiente y no puede alterarse. Combinarlo era una especie de alteración, por lo que una fusión era imposible. Goku entendería, y en cierto punto lo vería lógico. No obstante, le preguntaría a Piccolo en la lejanía si lo que había dicho Gohan era cierto. ¿El límite del Mystique estaba en el Mystique 3? Piccolo en esta ocasión sería completamente sincero. Él no conocía cuál era el límite del Mystique. Sin embargo, solo llegó a Mystique 3 con Gohan, dado que si esa transformación ya podía hacer pedazos el universo, ir más allá sería un apocalipsis de proporciones dimensionales. Era imposible controlar algo más allá de un Mystique 3. No había posibilidad. Es más, si no fuera por Prince Lang, ni siquiera el Mystique 3 serviría. Goku diría que a veces el poder conlleva sacrificios, pero jamás tan altos. Ahora entendía de Miyagi. Este hablaba de obtener un poder mayor, pero sin arriesgarse uno mismo. Sería una locura. Algo que no debería hacer sin las habilidades cósmicas del Super Saiyajin 10. Pero aunque fuera loco, usaría en esta ocasión algo más allá. Este intentaría llegar a Mystique 4. Piccolo le preguntaría de Goku si es que se había vuelto loco. Como Gohan lo había dicho, el límite en cuanto a potenciaciones ordinarias era el Super Saiyajin 3. El Super Saiyajin 4 ya era una alteración de Ki. No había manera de que algo así funcionara. Goku diría que tal cual él había dicho, el Super Saiyajin 4 alteraba el Ki. Sin embargo, el Ki no dejaba de ser el natural en un Saiyajin. De hecho, el poder era el mismo, solo que de diferente manera. No había una alteración de Ki, sino una síntesis entre un mismo tipo de energía. Ahora mismo daba igual, dado que pasara lo que pasara, ese sujeto iba a destruir todo el multiverso. ¿Qué cambio habría si intentaban algo como último recurso? Siempre lo han hecho, la mayoría de veces ha funcionado y todo porque siempre lo toman de la manera más cuidadosa. Lo sentía mucho, pero había que intentarlo. Piccolo, aunque frustrado, diría que aunque quisiera, no sabía de qué manera llegar a un nivel así. No obstante, aún teniendo esa suerte, ¿qué haría cuando alcanzara ese poder? Que recordara lo destructivo que era ese tipo de Ki. Un Mystique 4 sería algo más allá de cualquier racionalidad. Si llegaba a un estado así, no solo esta, sino varias dimensiones serían deshechas solo con su presencia. Goku entendería, pero ahora mismo estaban entre la espada y la pared. Que lo disculpara, pero para él esta era la única opción. De Miyagi rápidamente le darían un ultrapoderoso golpe a Goku en el estómago, el cual dejaría a este prácticamente fuera de combate. Este le diría de Goku que ese tipo de energía era muy efectiva, dado que ese golpe iba con la intención de hacerlo volar en pedazos. Aún así, sorprendentemente lo resistió. Goku intentaría levantarse, cosa que de Miyagi no permitiría. No obstante, múltiples ataques llegarían a este, siendo de Vegeta y Gohan Mystique 2. De Miyagi diría que eran demasiado tercos, y que mejor hubieran quedado en el suelo. Quizá cuando borrara esa dimensión, no sentirían dolor al desintegrarse con ella. Ahora, se vería en la obligación de divertirse un poco más con ellos. De Miyagi con una velocidad atroz arrasaría con estos, dejándolos al borde de la muerte. Era increíble, pero era totalmente imposible hacerle frente a semejante monstruo. Goku a lo lejos lo miraría, y diría que era impresionante. Tanto poder y capacidad, y no contaba con desgaste, un límite de tiempo o un descontrol por no dominar su poder. En un todo, de Miyagi era increíblemente perfecto. Sin embargo, si él lo consiguió siendo Saiyajin, entonces debía intentarse. Este intentaría levantarse nuevamente, comenzando a meditar cuál era la respuesta que necesitaba. Cómo podía llegar más allá de su imaginación por sí mismo. Nuevamente comenzaría a pensar en las palabras del mismo de Miyagi, diciéndose a sí mismo que a veces el camino más difícil no es el correcto. Si eso era así, la respuesta debería ser más sencilla. De Miyagi a lo lejos notaría que Goku se había vuelto a levantar, diciendo que esa sabandija era aguerrida. Esta vez, sí lo haría estallar con solo un golpe. Goku sin moverse, querría entender qué era, pero carecería de tiempo. Todo estaba perdido. Sorprendentemente Goku sería salvado en últimas instancias, y sería gracias al mismo Prince Lang. Goku le preguntaría por qué hacía eso, así Prince Lang diciendo que si alguien provocaría el fin de los tiempos, prefería que fuese por una buena causa que por egoísmo. Si el multiverso colapsaba, que el último vestigio mortal al menos fuese la bondad.
Si tenía un plan, mejor que lo ejecutara pronto, ya que él mantendría a Demiyari a raya. Goku notaría que Primslank estaba en mal estado, y le diría que no se arriesgara. Primslank diría que no se preocupara, dado que tenía un as bajo la manga. Demiyari diría que había esperado ese combate por milenios, en el que por fin barriera el suelo con el pretencioso guardián celeste. A Goku le sorprendería esto, preguntándole si no era un simple mensajero. Primslank le diría que no había tiempo para explicaciones, y que mejor se diera prisa. Goku comenzaría a meditar su propio poder, haciendo que Primslank le preguntara si eso era su plan. Goku diría que no estaba seguro del todo, pero si había un camino, sería ese. La batalla entre Primslank y Demiyari sería brutal, sobrepasando por mucho las capacidades cósmicas que esperaban. Goku y Piccolo estarían asombrados, ya que ese sujeto parecía que estaba ocultando su verdadero poder. Lastimosamente, Primslank segundo a segundo comenzaría a perder terreno, siendo superado por Demiyari, quien comenzaría a ser muy incisivo con sus ataques. Ese Saiyajin legendario realmente se sobrepasaba a sí mismo a cada segundo. Demiyari comenzaría a burlarse de Primslank, diciendo que sin los celestes no era nada. Sin que lo salvaran siempre que las cosas se pusieran feas. Si estaba solo, no valía nada. Demiyari comentaba eso, pues en principio se actuaba como un simple mensajero. Sin embargo, hacía miles de años un guerrero increíblemente poderoso había llegado. Este en su soledad, era aislado y no confiaba en nadie. Era un error en el equilibrio que debía borrarse. El día de su ejecución, Primslank intervendría mencionando que lo que hacían estaba mal. Sea o no un error en el equilibrio, este no tenía la culpa de ello. Después de todo, ya se encontraba cautivo. Aunque lo intentara no le haría daño a nadie. Los dioses lo increparían, pero Primslank diría que él sería su custodio para asegurarse de que no hiciera ningún desastre. Dudosos, los celestes aceptarían no ejecutarlo, pero se mantendría cautivo en el reino celeste. Poco a poco estos entablarían una especie de compañerismo, hasta que un día Primslank notaría que Demiyari nunca sonreía ni mostraba ningún sentimiento. Este explicaría que se debía a que hacía muchísimo tiempo no tenía una pelea, cosa que le causaba un desconcierto profundo con su existencia. Primslank, quebrantando todas las reglas que le habían impuesto, le concedería una lucha de Demiyari, la cual sería bastante intensa. Los celestes se percatarían, pero cuando intentaron detenerlos era ya demasiado tarde. Demiyari lo que había hecho era traicionar a Primslank, robándole gran parte de su energía celestial. De esa forma había conseguido aunarla a su energía legendaria y conseguir el poder que tenía ahora mismo. Gracias a ello, Primslank fue degradado a solo un guardián, perdiendo su libre albedrío y solo trabajar para proteger a los celestes, siendo el más poderoso, pero en un todo, solo un guardián más. Gracias a eso, el eliminar a quien ahora llamaban Raikon era imposible, ya que en teoría un celestial no puede eliminar a otro celestial. Primslank, traicionado, pediría en varias ocasiones pelear contra Demiyari, pero este siempre perdía. Justo cuando el Saiyajin le iba a dar el golpe final, siempre lo salvaban los celestiales. Ahora que estaba solo, no habría ninguna escapatoria. La batalla proseguiría, en donde Primslank, sintiéndose impotente, iría perdiendo la batalla. Goku al ver eso no podría concentrarse, dado que veía morir lentamente a quien lo trataba de ayudar. Desesperado y con sus últimos alientos, Primslank le pediría a Goku que por favor se apresurara, ya que iba a usar su último recurso. Antes de dar el golpe final, Primslank usaría las cadenas sagradas de los celestiales, aprisionando a Demiyari, provocando una intensa ira en él. Primslank diría que en efecto, tal cual como todos, solo no es nadie. Y al final, si destruía todo, se daría cuenta cuando ya fuera tarde. Aunque era increíble, Demiyari diría que no era el mismo. No pasaría lo mismo nuevamente. Y comenzando a elevar su poder aún más, lograría incluso pelear con dichas cadenas. Primslank no entendería cómo, pero no tardaría mucho en escapar. Al no controlarlas, sin los celestiales las cadenas eran limitadas. Poco a poco este comenzaría a liberarse, pero casi simultáneamente Goku también comenzaría a cambiar. Lentamente desprendía un poder místico increíble, el cual lentamente comenzaría a causar cambios en él. Nuevamente de forma simultánea dos brillos intensos se darían, siendo por Goku y Demiyari. Primslank había usado su último vestigio de poder para que su dimensión no desapareciera, pero quedaría prácticamente muerto en el espacio. Demiyari, sonriendo, le diría que era un bastardo muy listo, pero que ya se les habían acabado los trucos.
No obstante, este sentiría un poder enorme cerca de él, el cual permanecía estático. Piccolo lo vería incrédulo, diciendo que el maldito de Goku lo había logrado de nuevo. Había superado sus límites y los del propio Mystique. No obstante, no todo eran buenas noticias. Frustrado, Goku sentiría impotencia al no poder moverse. Esto, debido a que el Mystique 4 era tan demencialmente poderoso, que su presencia hacía temblar cada rincón del universo. El solo mover un dedo, es más que seguro que provocaría un colapso dimensional de proporciones inimaginables. A lo lejos de Miyari se reiría de él, siendo que aunque había conseguido un poder increíble, su mismo poder lo hacía prisionero. Si no tuviera esas ataduras sentimentales, quizá podría darle una divertida pelea antes de eliminarlo, pero el muy imbécil ni siquiera podía controlarse. Goku se disculparía con todos, ya que aunque lo intentó no pudo. Él no destruiría su realidad solo por un maldito que no vale la pena. Mientras se despedía, alguien lo interrumpiría diciendo que no se diera por vencido. Goku reconocería esa como la voz de Prince Lang, el cual le diría que desde que le comentó lo de su conocimiento del mundo de los demonios antiguos, sabía que era alguien especial. Hace miles de años él con su ingenuidad había causado eso. No lo culpaba ya que siempre fue demasiado inocente. De cierto modo también entendía de Miyari ya que él solo sentía miedo y quería escapar de un destino que nunca controló. Pero si él había iniciado eso, él mismo intentaría darle fin. Goku le preguntaría a qué se refería, así Prince Lang respondiendo que según lo que decía su hijo, la energía mística no podía alterarse. No obstante, sí podía purificarse para que ésta fuese menos destructiva. Prince Lang como últimas palabras le diría de Goku que confiaba en él, y que por favor, le ayudara a limpiar su nombre y terminar con eso. Prince Lang desaparecería finalmente, pero esto provocaría algo extraño. El Mystique en Goku comenzaría a cambiar, dado que poco a poco podría comenzar a moverse. No solo eso, sino que a pesar de que lógicamente todos los Mystique eran de cabello negro intenso, una aura dorada comenzaría a envolver a Goku quien ahora era un Super Saiyajin 4 dorado. De Miyari lo maldeciría, comentando que el bastardo de Prince Lang le había dado su poder celestial restante. Con ese poder, Goku sentiría que no existía limitación en su fuerza. No era como el Super Saiyajin 10. Esa energía era calmada, pacífica y supremamente intensa. Era como si millones de explosiones cósmicas ocurrieran dentro de él. En menos de un destello, Goku le acertaría un increíblemente potente golpe a de Miyari en el rostro, solo para probar su poder. Sorprendentemente, Goku había logrado algo sin precedentes. Había hecho sangrar a de Miyari. Goku confesaría que le dio muchas vueltas a sus palabras. Realmente no creía que tuvieran un significado tan vacío como el de engañar y robar a alguien que sabiendo su situación lo consideró su amigo. Aún en su lecho de muerte, este no lo odiaba, lo que hace de Prince Lang un ser que merecía respeto. Sin embargo, él no era Prince Lang. Era Goku, y su deber ahora era acabar con él. De Miyari reiría, y le mencionaría de Goku que solo por incrementar su poder una vez más no ganaría. Ya lo había hecho antes y siempre terminó mordiendo el polvo. Goku solo respondería que ahora conocía por completo la historia de Prince Lang, y donde terminarían con esto sería donde inició. Donde ellos comenzaron. Donde incluso estuvieron hasta hace poco. En el campo de batalla del Reino Celeste. De Miyari le respondería de Goku que estaba loco si pensaba que volvería a ese lugar. Pelearían en esa dimensión, donde vería como todo a su alrededor se destruía. Goku le diría que no era una propuesta, y solo con levantar su mano usaría las cadenas sagradas para llegar al Reino Celeste. Al darse cuenta de su llegada, estos intentarían aprisionarlos a los dos, pero Goku diría que ese descontrol era su culpa. Esta vez sea como sea el resultado ambos lo aceptarían. Que lo hicieran en memoria de Prince Lang. Los dioses dudosos aceptarían, y recrearían otro campo de batalla aún más resistente que el anterior. En la dimensión neutral, Gohan y Vegeta finalmente despertarían, preguntando qué había pasado. Piccolo solo comentaría que era Goku. ¿Qué más habría de pasar? Frente a frente, la batalla final entre los Saiyajin más poderosos existentes sería inminente, siendo un combate sin igual. Estos comenzarían a pelear a tal velocidad, que hacían parecer a los dioses como si se mantuvieran en el sitio de inicio. En principio la batalla sería intensa, con un Goku contrarrestando de manera impecable los movimientos de Miyari. El Mystique 4 era una cosa demencial que estaría presionando al destructor de dimensiones.
Ambos estarían bastante igualados, cosa que frustraba bastante a Demiyari. Goku le diría que realmente era un guerrero perfecto. Como él lo había dicho, podría mantener y superar su poder constantemente por la eternidad. Sin embargo, seguía siendo un simple mortal. Por lo tanto, siempre tendría alguna falla. En su caso, no saber cómo desarrollar una pelea igualada. Había estado tanto tiempo como alguien inalcanzable, que ahora en una batalla real no sabía cómo desenvolverse bien. Demiyari le diría que no era nadie para juzgarlo, aumentando más su poder en un ataque de ira. A Goku se le estaría dificultando la batalla un poco más, pero este le comentaría a Demiyari que aunque odiaba a la raza Saiyajin, en esta ocasión necesita de sus arranques de ira para tratar de superarlo. El reino celeste era perfecto, ya que todo lo que destruían con el choque de sus puños, se autorregeneraba tal cual lo hacía Primslang pero infinitamente más rápido. Nuevamente Demiyari frustrado, comenzaría a elevar aún más su poder, siendo quizá ahora incluso más fuerte que Goku por su genética legendaria. Goku le comentaría que en su dimensión había un Saiyajin legendario también. Su nombre era Broly, y aunque él lo odiaba profundamente, en esa batalla contra el enemigo que le comentó en su primera batalla se les había unido y ayudado a derrotarlo. Incluso alguien así reconoció que solo no podría lograr nada, y con su ayuda lograron la victoria. Demiyari desesperado, diría que por qué no moría si se supone que debía tener más poder que él. Goku respondería que el poder infinito que tenían ambos podría diferenciarse. Pero aún así, en ese punto, las batallas se decidían por cuestiones mínimas. Su amigo Primslang le había dado un gran consejo. Pelear enojado era absurdo, ya que solo limita tu mente y hace que los movimientos sean predecibles. A donde vaya la mente, irá el cuerpo y Demiyari no tenía armonía dado que estaba acostumbrado a siempre estar por encima de todos. Desesperado, Demiyari se negaría a perder, diciendo que ambos estaban solos en esa batalla. Goku respondería que no, ya que al contrario de él, Primslang lo estaba acompañando. Ambos tomando distancia, harían sus técnicas más poderosas, siendo el golpe místico del dragón, y el golpe celestial de la serpiente. El poder sería inimaginable, y hasta a los mismos dioses se les haría imposible de comprender. Sin embargo, ambas figuras permanecerían aparentemente ilesas, hasta que segundos después quien caería sería Goku. Demiyari diría que por muy poco lo termina eliminando, pero era claro cuál de los dos era el más poderoso. Goku debilitado admitiría que Demiyari era más poderoso, pero como lo había dicho no era el más habilidoso. Demiyari comenzaría a notar que lentamente comenzaba a desaparecer, preguntando qué diablos pasaba. Goku diría que gracias a la esencia de Primslang sabía que un celestial no podía eliminar a otro celestial. Demiyari diría que gracias a Primslang ambos eran celestiales, por lo que no tenía lógica. Goku, sonriendo diría que él no era un celestial ya que su energía mística era inalterable. Primslang solo había reforzado su poder, por lo que aunque técnicamente era un celestial, su poder era místico. Por esa razón había perdido. Es así como Demiyari a regañadientes admitiría que Goku realmente era un ser increíble. Sin embargo, ahora que se había ganado su libertad, sería mejor que se preparara. De esa forma Demiyari finalmente desaparecería. No obstante, con la esencia de Primslang y su nuevo Mystic 4, Goku conocería algo muy peligroso en lo que él y sus amigos estaban involuntariamente envueltos. Demiyari era un guerrero nato en todo sentido. De hecho, podría decirse que es el ser con la genética Saiyajin perfecta al provenir de una era en donde el poder de estos aún no se mermaba por el mestizaje y limitaciones de los celestes. Este aún así podría ser el villano de una historia mal contada, ya que su objetivo era acabar con los dioses que habían manipulado su existencia. La historia de este Saiyajin es apasionante y ya se conocerá en algún otro momento. Sin embargo, gracias a la batalla final, el guardián celeste más poderoso había donado su poder a Goku en pro de que pudiera nivelar el Super Saiyajin Mystic 4. Al no sentir la presencia de su igual, un ser abominable poderoso proveniente del mismo infierno entraría en cólera contra los mortales. El dios de los demonios sería ahora la nueva amenaza, pero como ya saben, esto es otra historia.